Buen día, estimados estudiantes, en el contenido de su clase 2. Y bueno, es emocionante seguir estas fases de producción más limpia en esta maestría de seguridad e higiene industrial. Y bueno, esta producción más limpia, esa PML, pues ya estamos, ya nos hemos arriesgado a avanzar, ya hemos detectado el problema, ya tenemos la justificación, ya sabemos el qué en el nombre, ya también hemos detectado hacia dónde nos vamos a dirigir y por qué en el objetivo, cómo lo haremos, sería el objetivo específico, nuestros pasos, que solo son 3 objetivos específicos, porque verdaderamente es un sistema cuantitativo, ¿no? Y estamos viendo que esta unidad 5, pues conforma la evaluación. Ahí es donde vamos a mostrar, bueno, esos balances materiales, puede ser con reacción química o sin reacción química. De todas maneras, en cualquiera de ellos vamos a tener una entrada y una salida y ciertas cantidades, ¿verdad? Y regresaremos a hacer otra vez nuestro equipo de PML, esas visitas industriales para tener la retroalimentación de cómo vamos en el camino en el entrenamiento con las personas de la empresa. Si la empresa decide tener un asesor, un consultor o ir en solitario en ese tipo de entrenamiento, ¿verdad? Y bueno, hay que evaluar las causas también que provoca esa situación crítica para estar en el sistema de prevención. Entonces, si vamos a hacer algo que ya está dañado, bueno, está bien. Pero lo que necesitamos también es tomar atención a no. Por eso acuérdense que ahí veíamos niveles de PML, ¿verdad? Y entonces decía, oye, si estás cambiando el producto, estás en este nivel, pero si estás haciendo ya resarcir, estás en otro nivel, ¿ok? De todas maneras, está bien, solo te avisa, ¿no? Y también te va poniendo el sistema de flujo económico. Aquí lo que vamos a hacer es determinar los datos de flujo de material. Si no tenemos reacción química, está bien, solo entradas, salidas y qué materiales tenemos a la entrada y qué materiales tenemos a la salida. Entonces vamos a aprender aquí el cursor. Ajá. Dice que es para tener una mejor visión. Es que necesitamos tener algo general. Desde que estamos en el problema enfocados, ya estamos pensando en las posibles soluciones, ¿se acuerdan? Hablando del condensado, hablando de los plásticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya vamos vislumbrando hacia dónde queremos llevar a buen puerto esta PML. Este balance de materiales con o sin reacción química y la visita precisamente a la industria, pues nos hace involucrarnos en una planeación. Necesitamos planear, necesitamos organizar, necesitamos algunos estudios de factibilidad, por supuesto, con los directivos, para ir a la implementación. Entonces, esa producción más limpia, estamos viendo en pantalla las fases. Ahorita estamos planeando y organizando, ¿no? Y a esta intermedia ya, pues ver la evaluación previa porque ya estamos viendo que entra y que sale aquí, ¿no? En nuestras fases o la operación unitaria crítica. Y la fase 3, bueno, pues ya la evaluación, los datos duros, ¿no? La parte matemática que no nos va a dejar mentir, tanto en los costos, tanto en la materia, tanto en los tipos de flujo que tengo. El estudio de factibilidad, por supuesto, para que todo siga y llegue a buen término. ¿Y qué pasa después? Volver otra vez a la mejora y seguir en la parte continua. Es lo mismo que tenemos aquí, solo que los símbolos son diferentes. Este balance de materiales con y sin reacción química, ¿no? Si tenemos reacción química, este es un cálculo de reciclaje de derivación y purgado. Entonces, nosotros queremos regresar a algún tipo de reflujo. Si queremos regresar un porcentaje a lo mejor de agua, ya no queremos, a lo mejor no necesitamos un 80%, sino un 65 o un 60, ¿no? Porque hemos bajado nuestra producción,
porque le estamos, vamos a hacer una recirculación para integrarla nuevamente a nuestro circuito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Elementos y tenemos un purgado de gas. Entonces, lo que ellos quieren hacer es volver a integrar precisamente para que tenga más, más consumo y en la materia prima pues vaya disminuyendo esa masa o número de moles. Entonces, son cálculos de reciclaje, le dicen, porque pues, queremos reciclar, recuperar ese porcentaje o algún tipo de porcentaje, pero también queremos identificar y cuantificar los balances. Entonces, debemos ver si es descarga, si es consumo, si es generación de residuos, si es emisión de gas, ¿no? Y cómo vamos a calcular la parte de los costos. En este caso, pues lo vamos a simular, por supuesto, ¿no? O si no, plantear la parte de los beneficios. Todo lo que podamos llegar hasta allá estaría excelente. Ley de la conservación de la materia, por supuesto, ¿no? Ya lo sabemos, profe, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo en el balance, porque es entrada menos salida, más la generación, por supuesto, menos el consumo y la acumulación. Entonces debemos reconocer qué genera, qué sale, qué entra, qué se consume y qué se acumula para realizar pues una aproximación del balance. Entonces, si las entradas son los depósitos efectuados, el consumo, las compras, a lo mejor con débito, la generación, los intereses obtenidos y las salidas, los retiros, por decir, puede ser de un cajero. Propiamente estamos haciendo una analogía. Y no es que no reconozcamos cómo hacer un balance, sino que, perdón, hay que traducir esto a palabras sencillas para poder verificar en dónde están las pérdidas de lo que no queremos. Entonces, toda esta parte de entrada y salida para nosotros va a ser una parte global, ¿no? Porque no nos va a dar tiempo de hacer ciertas fases a menos que ya lo tengan por ahí detectado, ¿no? Esta suma de entrada de materia, ¿no? Debe ser igual al consumo. Debe ser igual a salida, perdón, ya sea remanentes, ya sea que se está evaporando, ya sea que hay un precipitado, lo que sea, pero tiene que salir por algún lado, lo mismo que estamos entrando aquí. Entonces, por eso muchos hablamos de recuperación de agua y vuelve a entrar a uno de los procesos, ¿no? Puede ser agua o cualquier otro producto que hayan detectado. Dice, ¿qué me va a representar en PML esta parte del balance? Tiene, pues, para empezar, necesitamos cuál es el material. Hay que conocer nuestro material, ¿no? Que vamos a poner a estudio y cuánto va a entrar, porque quiero saber en qué se va a recuperar, cómo se van a detectar esas áreas que no queremos. Por eso dice que, pues, si hay algunas situaciones anómalas o que no deseamos, ¿cuáles podrían llamar nuestra atención? ¿No? Pues OPML es una guía. Dice, si tienes emisiones que no son deseables, si tienes alta generación de residuos, si hay consumo de materia prima sumamente elevado y, por supuesto, ¿verdad? La generación de desperdicios. Entonces, eso claramente podría llamar nuestra atención. Y estamos viendo pues un proceso, ¿no? En donde debemos reconocer que tenemos reactivos químicos, otros insumos, residuos sólidos, inclusive algunos que no están identificados. Podría ser. Materiales residuales de producción para un mapa, ¿no? Entonces ahí estamos reconociendo como una fórmula, ¿ok? Y entrada y salida, por ejemplo, para un proceso de alimentación de mezclador y un separador. Así que cuando venga la situación de la parte del problema que voy a leer, que ustedes van a plantear, pues me voy a dar cuenta de cómo se va a caracterizar esta parte del proceso.
Aquí hay una caracterización de un proceso de servicio para los que vayan a hacer servicio, ¿no? Si el proveedor, por ejemplo, esto es para autos, el proveedor a lo mejor me trae al taller, ¿no? Un tipo de aceite, esa documentación y registro se hizo por un requerimiento, ¿no? Va hacia el último es el cliente, por supuesto, y tiene una salida. A lo mejor mi detalle podría estar en la parte del taller, si es que es así. A lo mejor en las partes de algunos tipos de indicadores, ¿no? A lo mejor en alguna estadística de compra, ¿no? Entonces, ¿en dónde me está afectando en la parte de la operación? Dice componentes básicos de un proceso. Tecnologías prácticas y operativa, producto, entrada, salida, implementación. Esos son los componentes básicos de un proceso, ¿ok? ¿Por qué se debe de cuantificar? Pues para poder, aparte, hacer las mediciones y de acuerdo a ello evaluar el impacto. Si voy a cambiar mi materia prima de primera mano, a lo mejor me está ofreciendo una mejor calidad que las que usamos generacionalmente, ¿no? ¿Qué se va a cuantificar? Pues ciertos parámetros de entrada y salida, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a cuantificar? Aquí sí vamos a utilizar unidades. Si es agua, un aproximado, ¿no? De cuánto se utiliza a lo mejor por mes y que si pusiéramos algún tipo de implemento, a lo mejor se estaría aminorando la carga primaria para sostener toda una línea del recurso no hídrico, porque vamos a regresar a algún tipo de porcentaje. Y reconozcamos que todo tiene un costo, ¿no? La energía tiene un costo. En el caso del agua sería metro cúbico por día o metro cúbico por mes, ¿no? Entonces, es así como debemos cuantificar. ¿Dónde se va a cuantificar? Bueno, si ya escogimos nuestra operación unitaria, pues ya debemos saber, ¿no? El punto en donde se va a identificar en la parte de su proceso. Ajá. Entonces, ¿cuándo se va a cuantificar? La primera vez, dependiendo el tipo en dónde se va a implementar producción más limpia y cómo se vaya a identificar producción más limpia. Por ejemplo, en una parte de servicio que estamos sacando residuos, tenemos que ver pues qué tipo de residuos y cada cuánto se va a sugerir. Una empresa que es muy parecida a una empresa de educación que es muy parecida a la parte de las empresas industriales, ¿no? Cuando quieren hacer la educación ecológica de los residuos, de dar tratamiento a los residuos, lo que se hace antes de poner los botes, se debe cuantificar cuántos residuos salen al día para verificar en qué departamento, ¿no? Sale qué tipo de residuo al día. Y posteriormente hacer aparte de la cuantificación, un pesaje para hacer que esos residuos, de acuerdo a lo que está saliendo, se minimice. Por ejemplo, en los vasos de unicel, ¿no? Que se utilizan mucho para café, por ejemplo, en las empresas, o de cartón, podría serlo. Entonces, si hay mucho de ello, a lo mejor, y así de simple, parece nada, pero sí, a lo mejor se está sosteniendo ese tipo de material y sería mejor pues usar, no sé, una taza o un termo que te sirva mucho más tiempo y no estar generando eso. Y si se va a generar por alguna cuestión, ¿no? Económica o dentro de la parte administrativa de la empresa que se va a seguir haciendo así, bueno, ¿dónde se va a poner y a quién se va a canalizar? ¿Cuántos trabajan en una empresa? ¿Ok? Recordemos también que esos tantos de residuos, esos pocos, llaman fauna indeseable, como mosquitos y muchas cosas más. Y eso va
al área de la salud, ¿no? Entonces, eso es por poner un ejemplo pequeño, pero eso puede aumentarse, si no, no tuviéramos el problema de los residuos. ¿Okay? Todo lo que vayamos a hacer es cuestión de un proceso. Todo viene de una energía y todo tiene que salir por alguna puerta. Entonces, hay actividades para el diagnóstico de un proceso. En el caso del textil, ahí estamos viendo que les comentaba yo que ahorita hay un grave problema. No es que no lo supiéramos, por supuesto que lo sabemos. En la parte textil se ocupa, creo que es el proceso que ocupa más agua, es la parte textil. Ajá. Entonces, que si estoy en una parte textil, ¿qué podemos hacer en el proceso previo o en la coloración o en el proceso posterior a la coloración? Y pues se vuelve muy complicado, ¿no? Porque ahí lo que más se requiere reducir, pues es el agua. Porque después de la coloración hay tinturas que hay que lavar. Imaginen cómo salen esos productos de agua, ¿no? Entonces, por eso eh, están haciendo muchos programas de ropa que pasó como cualquier tipo de residuo para esta parte del reuso, ¿no? Bueno, si no me sirve a mí, les servirá a alguien más. Si se hace con los fierros, en las empresas luego buscan sacar esa parte de residuo y quien lo compre, pues eso es lo que se está también previendo con la parte de la ropa. Hay mucho basurero en donde las industrias van a tirar, sobre todo a Latinoamérica, esas partes de ropa, ¿no? Entonces, ese proceso textil utiliza muchísima agua. Y aparte de esos desechos, son desechos peligrosos por toda la parte, como decimos en química plástica, ¿no? Esa operación parece simple, pero no lo es. Entonces, es gigantesca esta parte de este detalle de la ropa. Entonces debemos atacar la operación de unitaria crítica que nos interesa en ese momento. En ese momento, que podría no serlo en otros momentos. Antes, recordemos que no era de interés el agua, porque pues se suponía que había ese líquido vital suficiente para muchas industrias, para todos nosotros, pero al empezar la desertificación y la escasez poco a poco, que tampoco es nuevo, empiezan a llamar a esa atención, ¿no? Entonces, debe de haber un compromiso hacia el área de la salud, hacia la parte económica, y todo eso va a justificar nuestra inversión. Porque, pues, lógicamente, si se van a hacer cambios, se va a invertir. Ese es un mapa conceptual de los residuos sólidos urbanos. Porque también, maestras y maestros, cuando ustedes se consoliden, pues también pueden trabajar para el gobierno, ¿verdad? No todo es proceso, no todo es hidrocarburo, y ahorita hay un grave problema en la parte de los sólidos urbanos que ha ido generacional y hay muchas cosas por resolver, ¿no? Entonces, si van a atacar algo, lo van a atacar porque es según su peligrosidad, o según su origen, o según la composición. Va a depender de diferentes factores, ¿verdad? Si quiero irme por los residuos inertes, que pueden ser solubles o combustibles, o a lo mejor me voy de acuerdo al origen, un residuo comercial que es generado y tiene una actividad doméstica, pues se tiene que escoger, y para eso necesitamos saber, bueno, qué residuos de sólidos urbanos pretende cada región, y cada región tiene residuos sólidos urbanos diferentes, porque la presión, la única diferencia, y es por eso que a veces hablan de las industrias, porque la única presión diferente son las industrias. En algunos lugares no se encuentran industrias minerales, en otras sí. En unas industrias, en unas regiones no se encuentran industrias metalmecánicas, en otras sí. En algunas regiones se encuentran las industrias de hidrocarburos, pero no en toda la República Mexicana. Lo que va sumando el más no es que las casas no contribuyan,
Cada humano contribuye, por supuesto. Pero por eso es que se habla más de las industrias. ¿Me explico? Entonces, es por región. Dependiendo qué es lo que hace presión al sistema. Y luego, bueno, entender cómo se manejan los residuos sólidos y cómo entra la parte de PML, ¿no? Entonces, para cuando se entra en la parte de tratamientos municipales, ¿no? Hay que hacer mapas de residuo para llevar a cabo precisamente el esclarecimiento de la información. Hay que considerar en todo PML la económica, la ambiental y las consideraciones técnicas que se van a ocupar. Así que contar con todo un modelo robusto de información le va a dar la fuerza al equipo de diagnóstico para pues tomar las decisiones más adecuadas. En este caso nosotros vamos a hacer un ensayo o aproximación de un cálculo, pero esto no ocurriría por supuesto en la realidad, eso lo sabemos, porque no vamos a empezar un ciclo de PML y desfallecer después, ¿ok? Tiene que volver a pasar el aprendizaje de visita a la industria. Eso siempre también lo va a estar insertando producción más limpia. Y nosotros, bueno, pues vamos a simular eso, no vamos a poner fotos, ¿no? o si quieren poner fotos, pero si ya lo implementaron y está bien, porque es algo que se va a ajustar todavía. Siempre hay que hacer, se puede refrescar la mejora en la parte de PML. Así que esta estrategia de PML tiene que ser con miras, hecho aparte de sustentabilidad, pero con miras sostenibles, ¿no? Porque queremos el sistema de competencia. Así que se asignarán, ¿no?, ciertas actividades a diversos tipos de trabajadores que tengamos, bueno, incluyéndonos nosotros, por ejemplo, ¿no? Hay algunas estrategias y acciones que se pueden hacer. Se han presentado también iniciativas en la legislatura. Dentro de la parte turística también se hace PML, ¿no? Y hay indicaciones a qué horas va a haber agua, a qué horas no. Inclusive te hacen una pequeña, van entrenando la educación ecológica, te ponen letreros, ¿no? Entonces van cambiando las funciones también ellos para ir integrando a las personas que se hospedan. Entonces, esto lo comento para que vean toda la gama que tiene PML. Ahora fíjense bien, y esto sí lo voy a leer porque es interesante. Propósitos de la Estrategia Nacional para la Agenda 2030. Contribuir a disminuir significativamente la huella de energía, agua, biodiversidad y materia prima. Lograr una reducción significativa del desperdicio de alimento per cápita. Imaginen. Promover el aprovechamiento energético de residuos, así como su reciclaje. Si vamos a pasar un tipo de residuo de izquierda a derecha o lo saco nada más, no estamos resolviendo nada. Pero a lo mejor si hago una cadena de valor o algún tipo de estrategia, ¿no?, de aprendizaje, entonces estamos teniendo una función hacia la Agenda 2030 y recordemos que estamos en el 2025. Hay temáticas que abordar dentro de las políticas públicas, por supuesto, muchísimas, ¿no? Ahí tenemos una lista. Cuando nos preguntemos, bueno, ¿por dónde voy a empezar? Aquí está la lista. Inclusive entra el estilo sustentable y la educación, ciudades sustentables, impulso al crecimiento verde, ¿no? A lo mejor en su entidad empresarial hay una zona en donde pueden ustedes hacer producción más limpia y en lugar cambiar el estado en el que se encuentra y sembrar a lo mejor árboles, frutales, comida, que es lo que más estila, ¿no? Entonces dice, estos son objetivos o estrategias señaladas por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay,
Nuestro país no se encuentra ahí. Equipos multidisciplinarios, ¿no? Por eso me gusta mucho trabajar en equipo. Si vamos a trabajar nosotros en solitario, está perfecto, está bien, es un entrenamiento, ¿no? Entonces, pero siempre se recomienda trabajar en equipo, porque hay que planear, hay que hacer, hay que verificar y actuar para poder hacer, pues, ciertas correcciones. Aquí en esto es un estudio que se hizo, ¿no? Para poder irrigar de manera uniforme el agua en un sistema agrícola. Ajá. Entonces, se hicieron conteos, primero cómo se iba a hacer esa parte del recurso del agua, cuánto se utilizaba antes, cuánto se utiliza por temporada, no es lo mismo en sequías que en lluvias, cómo se iba a almacenar, cómo se iba a hacer el riego, cada cuántos metros cuadrados, qué tipo de semilla o qué tipo de planta se iba a fomentar. Entonces, todo eso tiene que ver, es una parte del proceso también sistemático en la que se ha implementado producción más limpia. Bien. Entonces, cuando se van las visitas hay muchos puntos que tratar, por supuesto, ¿no? Cómo están en agua, cómo están en electricidad. Pues nosotros sabemos que cuando las empresas pues te llaman ya es por algo muy puntual. Así que ellos ya tienen detectado qué características son las que se están presentando a través de la parte del proceso. Y tenemos que fijar toda esta parte para el medio ambiente, por supuesto, ¿no? En una empresa de autobuses o todo lo que tenga ruedas, si ustedes quieren verlo así. Entra materia prima, hicimos energía hacia los materiales y hay vertido de residuos. Solo cuenten cuántos fluidos utiliza un auto. Ajá. Entonces, en toda la conformación y disposición, en todo momento, hay vertidos y residuos de esas emisiones al medio ambiente en la parte de transporte. Entonces, esto ha sido una gama de empresas en donde se aplica producción más limpia. Así que vamos a tener que estar, ¿no?, en retroalimentación con la parte del manual, porque verdaderamente el manual es el que contiene los pasos. Pero ahorita ya sabemos nosotros que la alta dirección ya está de acuerdo, que estamos trabajando. Ahora vamos a entregarle, ¿no?, la descripción del problema para que verdaderamente observe y lea que esto es crítico de resolver, pero que también ya le hemos presentado que tenemos acercamientos a la posible solución, porque ya hay empresas en nuestro país que lo han logrado poco a poco en su crecimiento para sostener el ámbito de competitividad. Muchas gracias.